sobre funciones de demanda y oferta y equilibrio. Y hay dos ejercicios de estática comparativa, que es lo que vamos a ver ahora precisamente. Ese práctico está con fecha de entrega la próxima semana, el próximo lunes. Nos estamos acercando lentamente al primer parcial. Estimo de que con el avance de la próxima semana más ya podríamos estar pensando en el primer parcial la subsiguiente semana. Entonces quisiera que antes de dar el parcial, ustedes saben bien que yo doy un práctico larguito donde se aplican todo lo que más o menos vamos a ver en el examen. Y eso lo van a resolver. Estoy poniéndome en contacto con Paul, que era el ayudante que nos apoyaba, ¿no? Y lamentablemente en la facultad no hay plata para que nos den apoyo de ayudantes, pero voy a hacer lo posible que el ingeniero Paul, que ya hace 2 años que salió, les pueda apoyar al menos los fines de semana para resolver los prácticos. En todo caso, son ejercicios sencillos los que les he enviado, que no requieren básicamente apoyo todavía, pero posiblemente el próximo práctico que les dé van a requerir que alguien les dé una mano. Sin embargo, yo también estaré disponible a absorber cualquier pregunta que tengan de ese práctico que les voy a enviar. Bien, entonces hoy vamos a hablar de lo que está en la pizarra, de cambios en el equilibrio de mercado y la estática comparativa. Pero antes de entrar en temática, quiero simplemente comentarles de que cuando hablamos del equilibrio de mercado, y aquí incluimos el mercado de hardware, el mercado de software, podemos decir de que estos mercados de hardware y de software están pues de alguna manera susceptibles a modificarse. No son equilibrios para toda la vida o que pueden durar meses o años. Por ejemplo, si nosotros graficamos el equilibrio de software, el mercado de equilibrio de software, posiblemente la demanda agregada de software y la oferta agregada de software estén representados por estas funciones. La pregunta es, ¿esto se queda de esa manera en equilibrio todo el tiempo? Puede durar un mes, puede durar 3 meses, 1 año, 2 años, 5, 10 años. ¿Qué tiempo dura el equilibrio? Es la pregunta. Y eso va a depender básicamente, chicos, del tiempo de duración del equilibrio, del conjunto de variables que influyen tanto en la oferta como en la demanda. Ustedes saben bien que la oferta, aparte del precio, incluye el precio de los factores de producción, incluye la tecnología o el nivel tecnológico, el precio de los factores, el precio de los bienes relacionados, el número de ofertantes, el precio futuro esperado, los fenómenos naturales o climáticos. En el caso de la demanda también incluye el ingreso, las preferencias del consumidor, el precio de los bienes sustitutos, de los bienes complementarios, el número de demandantes, el precio futuro esperado, etc. Si ustedes se fijan acá, no está el precio. No es que me olvidé del precio, sino que el precio se mantiene constante cuando hay equilibrio. Por eso el precio es fijo. Por eso se llama precio equilibrio. Además, saben ustedes que la cantidad de equilibrio me está mostrando la nivelación entre la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida. Esto implica que tanto los demandantes como los ofertantes están de acuerdo en realizar este intercambio de esta cantidad de bienes o servicios a este precio. Bien, el mercado, visto de esta manera, es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque va a estar susceptible a las variables que influyen en el funcionamiento del mercado. Va a estar susceptible a cualquier cambio que se experimente, por ejemplo, por el lado de la oferta en el precio de los factores de producción.
por el lado de la tecnología en la utilización del nivel tecnológico, en la obsolescencia de la tecnología. Va a estar en función del número de ofertantes, del precio futuro esperado, de los fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Y por el lado de la demanda también van a incluir estas variables. Entonces, obviamente no son variables que actúan en el corto plazo inmediatamente como es el precio, pero son factores que influyen de acuerdo a los acontecimientos que se den en la realidad. Ejemplo, voy a suponer que el precio de los factores de producción se incrementa, es decir, los costos de la empresa aumentan. El gobierno decide aplicar un impuesto al desarrollo de software, impuesto al desarrollo de software. Ha visto de que muchas empresas no están tributando e imponen. ¿Qué va a pasar un aumento en el impuesto al desarrollo del software? Obviamente que el producto se va a encarecer y eso no motiva, sino más bien desmotiva al ofertante. O si ustedes quieren, yo tengo una empresa que fabrica computadoras, el gobierno aplica un impuesto a la producción de computadoras. Eso desmotiva y resta competitividad a las empresas, lo que provoca, por ejemplo, que esta curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Ahora, voy a suponer de que existe una mejora tecnológica, existe un nuevo descubrimiento de equipos para poder producir computadoras con el menor costo posible. ¿Qué efecto va a provocar ese fenómeno en el equilibrio? La oferta se va a trasladar a la derecha. Del lado de la demanda también se pueden dar cambios. Por ejemplo, un aumento en el precio de los bienes complementarios. Si existiera un aumento en el precio de los bienes complementarios, la demanda se va a trasladar a la izquierda. ¿Por qué? Porque el aumento si yo analizo entre dos bienes A y B, si yo aumento en el bien A, que es sustituto de B, B también va a sufrir la disminución de la demanda. Por eso esto se traslada a la izquierda. A eso se le llama cambios del equilibrio del mercado. Y la estática comparativa es analizar lo que provoca la acción de una de estas variables. En el caso, por ejemplo, de que la demanda se trasladara hacia la izquierda, hacia este punto D2, va a provocar un cambio en el mercado. ¿Y cuál es ese cambio? Que va a haber otro precio y otra cantidad de equilibrio. Precio de equilibrio 2, cantidad de equilibrio 2. El equilibrio de mercado también se va a modificar, ya no va a ser este que estábamos en el que estábamos en el inicio. Y esto se produjo básicamente, ¿por qué? Porque cuando la curva se traslada a la izquierda, en el mercado se genera este fenómeno excedente. Si disminuye la demanda, manteniéndose dada la situación de equilibrio, lo que se provoca en el mercado es un excedente. Esto se llama excedente. Y cuando hay excedente, ya saben qué ocurre en el mercado. Hay una presión a la baja. Se presiona a la baja. Por lo tanto, esto llega de E1 a E2. Entonces, como pueden ver, ese cambio de una situación inicial E1 hacia una situación final E2 se le llama estática comparativa, que representa analizar, ¿no? Una situación inicial y una situación final cuando algún acontecimiento económico influye en el equilibrio del mercado. En este caso, este acontecimiento se produce básicamente por la acción de este fenómeno. Un aumento en el precio de los bienes complementarios.
A eso se le llama estática comparativa, analizar acontecimientos en un escenario inicial y luego en un escenario final. Bien, sin embargo, nosotros vamos a estudiar específicamente algunos aspectos, como por ejemplo, los desplazamientos de la demanda y los desplazamientos de la oferta desde un punto de vista dada una situación de equilibrio de mercado. Es decir, vamos a estudiar individualmente cada uno de estos fenómenos que acabamos de ver. Para ello vamos a colocar el subtítulo de desplazamientos de la curva de demanda dada una situación de equilibrio. Dada una situación de equilibrio. Bien, para poder analizar esta situación de los desplazamientos de la curva de demanda, dada una situación de equilibrio, tenemos que partir necesariamente analizando una situación inicial. Ya habíamos visto en el anterior gráfico una situación de equilibrio para poder analizar las razones o las causas para que se dé un desplazamiento de la demanda dada una situación de equilibrio. Esta es la situación de equilibrio. E1. Ahora bien, ¿qué razones pueden provocar el desplazamiento de la curva de demanda? Nuevamente vamos a indicar que la demanda, al ser una función de estas variables, cada una de estas variables en forma individual no pueden activarse en forma conjunta todas. Sería raro los acontecimientos donde todas al mismo tiempo actúen. No pueden en algún momento darse el efecto de unas dos, pero no, nunca se van a activar al mismo tiempo todas las variables. Vamos a analizar un escenario probable. Aumenta el ingreso de los consumidores. ¿Qué significa un aumento en el ingreso de los consumidores? Que los demandantes cuentan con más recursos para comprar un bien o demandar un bien. Esta situación provoca, dada una situación de equilibrio, cuando ocurre un acontecimiento de que un individuo, una persona o la sociedad experimenta un aumento en el ingreso, la curva de demanda se desplaza en forma paralela hacia D2 de esta situación D1. Es decir, hay un desplazamiento hacia la derecha. Bien. Esa situación provoca, si ustedes analizan, voy a prolongar este precio con la curva de demanda. Se mantiene el precio de equilibrio. Pero, ¿qué ocurre si se mantiene el precio de equilibrio en el mercado? Fíjense, todo este espacio que está acá, ya lo hemos estudiado, se llama excedente. Perdón.
cuando el precio se mantiene constante y aumenta la demanda, va a aparecer este fenómeno que se llama escasez. Y cuando hay una escasez, también ustedes saben de que hay una presión de los que no han podido comprar un bien, hay una presión a incrementar el precio. Pero también cuando hay escasez, el ofertante va a empezar a actuar aumentando la producción y el precio de los bienes. Por lo tanto, hemos dicho en los anteriores gráficos de que aquí hay una presión natural al alza. Producto de eso, vamos a establecer un nuevo equilibrio en este punto denominado E2, que nos va a demarcar un nuevo escenario en el mercado, representado básicamente por las coordenadas de los nuevos precios. La nueva cantidad de equilibrio y el nuevo precio de equilibrio, obviamente incrementado, así como la cantidad. Entonces aquí se ve claramente de que cuando el mercado está en equilibrio y acciona cualquier variable de la demanda diferente al precio, va a provocar desplazamiento de las curvas. En este caso, un aumento del ingreso provoca un desplazamiento de la demanda a la derecha, lo que hace que los precios suban y la cantidad de equilibrio también. Por ejemplo, en la realidad, esa es una de las razones por qué el gobierno, ustedes saben que todos los años la Central Obrera Departamental pide incremento salarial. Y hay una pulseta entre el gobierno y los trabajadores de cuánto pueden obtener de un salario mínimo. Siempre los trabajadores piden un salario de 6.000, 7.000 bolivianos. Y esa solicitud del gobierno termina dándoles un incremento del 5, del 10% al salario mínimo nacional o al salario básico. ¿Por qué el gobierno no les da esa cantidad de dinero que piden los trabajadores? Porque precisamente ocurriría este fenómeno, que la gente al tener plata en el bolsillo va a empezar a incrementar la demanda y los precios se inflan. Esto, el incremento en los precios termina en una inflación. Y si los precios se inflan, este incremento termina perdiendo importancia. Es un efecto boomerang que se llama. Ya, le doy el aumento en el ingreso, pero indirectamente en el mercado los precios suben y al final este incremento inclusive puede ser insuficiente para cubrir este nuevo precio en el mercado. Entonces, lo que estamos analizando ya son acontecimientos de la vida real, de lo que pueden ocurrir. Y precisamente a eso se llama la estadística comparativa. Si analizamos las otras variables, podemos decir de que este mismo comportamiento se va a dar cuando aumenten los gustos de los consumidores. Ejemplo, voy a suponer que el mercado de una determinada marca de computadoras Dell se encuentra en equilibrio. Y hay una tendencia, una ola de que todo el mundo quiere demandar la marca Dell en computadoras. Hay un incremento en la preferencia por la marca Dell, porque Dell lanzó un nuevo producto que tiene características totalmente diferentes a las anteriores ediciones. ¿Eso qué va a provocar? Que la curva de demanda se traslade a la derecha. Ese desplazamiento de la curva de demanda va a provocar cambios internos en el mercado, como cuáles, como por ejemplo el aumento del precio y el aumento de la cantidad de equilibrio. Si analizamos en la variable precio de los bienes sustitutos va a ocurrir algo parecido. Pero para explicar esto podemos más o menos analizar de la siguiente forma. Yo tengo que ver primero el precio de un bien A que sea sustituto
versus cantidad demandada de un sustituto B, donde A y B son bienes sustitutos. Si sube el precio de A, obviamente la cantidad de B va a aumentar. Eso es lo que refleja este incremento. Este incremento de la demanda es producto del incremento de la demanda de B. ¿Por qué? Porque la demanda de A va a disminuir. Segundo, este desplazamiento también se va a dar por el hecho de una disminución en el precio del bien complementario. ¿Por qué? Para eso yo tengo que pensar en que A y B son bienes complementarios. Son bienes complementarios. Entonces, si baja el precio de un bien A, ¿qué va a pasar con la demanda de su complemento B? Va a aumentar. Esto también implica este desplazamiento de la curva de la demanda a la derecha. Finalmente, esto es más obvio. Si aumenta el número de demandantes, también esto se desplaza a la derecha. Y finalmente, si el precio futuro disminuye, si sabemos que va a aumentar el precio en el futuro, la demanda de hoy aumenta. Si sé que las computadoras van a aumentar en el mes de diciembre, la demanda de estos días, de los meses antes de diciembre, va a aumentar. Bien, ese es el detalle de las razones por las cuales esta curva se va a desplazar a la derecha. Preguntas, chicos. Una pregunta, Inge. Siempre Sí, cuando varíe cualquiera de esos factores, siempre va a tener lo mismo, siempre se va a desplazar de esa manera. sí, en el sentido que están de las flechas, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, aumente los ingresos, aumenten el gusto de los consumidores, el precio de los bienes sustitutos o disminuye el precio de los bienes complementarios, aumenta el número de demandantes o aumente el precio futuro esperado, va a ocurrir este desplazamiento. Sí y solo sí se dan esos fenómenos. Bien. Por otro lado, el otro efecto es el desplazamiento de la demanda a la izquierda. ¿Cuál sería ese escenario? Ya se puede colegir o deducir a través de una deducción lógica de lo que está pasando acá, ¿no? Eso ya es más fácil. Analizar siempre tomando en cuenta lo que acabamos de enunciar, partiendo de una situación de equilibrio para que se pueda dar un desplazamiento de la curva de demanda de D1 a D2, a este desplazamiento, en forma paralela hacia la izquierda. Para poder analizar, yo tengo que tomar en cuenta este nuevo precio. El precio de equilibrio con el desplazamiento de esta curva, acá está. Yo sé que este nuevo equilibrio, pero ¿qué genera este nuevo equilibrio? Y la explicación es esta, chicos. Que cuando disminuye la demanda, manteniéndose constante la oferta, lo que ocurre en el mercado es que se genera este fenómeno que se llama excedente. Y cuando hay excedente en el mercado, hay una presión, hemos dicho, natural
Cuando las empresas que venden computadoras tienen sobrantes, lo que hacen es bajar el precio. Están presionando a que haya un movimiento sobre la misma curva de oferta, bajando el precio. Acuérdense que los cambios en el precio generan movimientos sobre la misma curva, ¿se acuerdan, no? Esa es la diferencia entre un cambio en la cantidad ofrecida y un cambio en la oferta. Cuando los cambios se dan sobre la misma curva de oferta, es por el precio. De la misma manera acá, va a haber un cambio, una presión en este sentido, a bajar el precio. En el caso de la demanda, acuérdense que los demandantes, cuando el precio aumenta, compran menos, y por eso está disminuyendo sobre la misma curva, está bajando el precio, hasta nuevamente ejercer lo que hemos dicho, una presión hacia la baja del precio. Y se restablece aquí un equilibrio. Este punto es el nuevo equilibrio E2 del E1 que teníamos acá. Ese nuevo equilibrio también determina nuevas coordenadas, nuevos precios y nuevas cantidades en mercado. Precio de equilibrio prima menor y también la cantidad de equilibrio QE prima menor. Entonces, a lo que quiero llegar es de que cuando ocurre uno de estos cambios, se puede hacer el pronóstico de lo que va a ocurrir en el cambio, de lo que va a ocurrir, perdón, en el mercado, estos cambios. Se puede pronosticar lo que les decía aquí. Si el gobierno tendría que incrementar lo que los trabajadores piden cada 1 de mayo, obviamente el mercado se va a un descalabro. Por eso los incrementos son modestos, 3%, 2%, porque si incrementaran el 100%, esto se despatarra, se descontrola. Y todo el incremento no tendría la capacidad de poder comprar las mismas cosas que se compraban antes. Por eso, obviamente, este mercado se debe, de alguna manera, controlar, haciendo de que si se van a dar cambios en la demanda, también tienen que darse cambios en la oferta para mantener los precios estables, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. No sé si hay alguna pregunta. Para que se dé este fenómeno, repito, tiene que darse todo lo contrario acá. Disminución del ingreso, disminución de los gustos del consumidor, disminución del precio de los bienes sustitutos, aumento del precio de los bienes complementarios, disminución del número de demandantes y disminución del precio de los bienes futuros. Todo lo contrario a lo que se dio aquí. Bien, ahora vamos a ver el desplazamiento ya no de la demanda, sino de la curva de oferta. Voy a cambiar aquí para analizar el caso de la oferta, de la curva de oferta. Los efectos van a ser totalmente diferentes. Acuérdense que la oferta tiene otras variables. La oferta, que la hemos representado con una S, es una función que depende del precio y los factores de producción. Depende de la tecnología o el nivel tecnológico, del precio de los bienes relacionados, del número de ofertantes, del precio futuro esperado y finalmente de los factores climáticos o naturales. Esas son las variables que influyen al momento de ofrecer o vender un determinado producto. Muy bien. ¿Cómo analizaríamos esta nueva situación? Se supone que en este caso también el análisis parte de una situación inicial, siempre, y esa situación inicial va a ser el equilibrio.
Bien, veamos ahora la acción de cualquiera de estas variables. Voy a pensar de que existe un aumento en los costos. Acuérdense, el precio y los factores de producción representan los costos. Si aumentan los costos de producción de una empresa o del ofertante, la curva de oferta se va a trasladar hacia la izquierda, de S1 a S2. Es decir, va a haber un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Qué implica un aumento de los factores de producción? Acuérdense ustedes que para hacer el análisis objetivo yo tengo que pensar que esto representa el costo del trabajo, representa el costo de la tierra, representa el costo del capital. Acuérdense que el capital representa un sinnúmero de variables. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de equipos, estamos hablando del dinero, etc. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de trabajo físico y de trabajo intelectual. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de insumos y materias primas. Obviamente no va a haber un incremento en cada uno de ellos, suficiente que aumente la tasa de interés del capital en los bancos. Eso repercute inmediatamente en un desplazamiento de la curva de oferta. Sube la tasa de interés, los ofertantes van a ofrecer menos porque se va a encarecer su proceso de producción. Muy bien, si yo me fijo acá en esta curva, a este mismo precio, fíjense la oferta, se va a generar pues un fenómeno que ya lo hemos visto anteriormente. En este triángulo rectángulo, como podrá ver aquí, se genera un problema que usted ya conoce. Ese problema se llama escasez. ¿Y por qué va a haber escasez? La pregunta. Porque están dejando de producir o de vender. La demanda sigue manteniéndose constante. Va a haber escasez. Eso hace de que evidentemente se establezca un nuevo equilibrio representado por E2. Pero ese nuevo equilibrio tiene pues nuevos precios. Tiene un precio mayor y además tiene una disminución en la cantidad de equilibrio. Aumenta el precio de equilibrio y también disminuye la cantidad de equilibrio. Ahora, ¿cómo se establece este nuevo equilibrio cuando se desplaza la curva de oferta? Porque hay una presión natural. Ya hemos dicho, cuando hay escasez, hay una presión natural al alza de los precios. Hay una presión natural a que los demandantes que no pudieron comprar aumenten el precio y también del lado de los ofertantes hacen que el precio aumente. Cualquier cambio del precio no hace desplazar las curvas de oferta y demanda, sino hace movimientos sobre la misma curva de demanda y la curva de oferta, y que son precisamente estas flechitas que pongo acá, están apuntalando a que se restablezca el equilibrio, pero afectando ya al precio y a la cantidad de equilibrio. ¿Qué fenómenos provocan aparte del aumento del precio de los factores de producción? Por ejemplo, si el nivel tecnológico desmejora, si disminuye el precio de los bienes relacionados, si disminuye el número de ofertantes, si el precio futuro, esperado, va a disminuir. Si sé que en diciembre, los precios van a aumentar,
la oferta de hoy disminuye para aumentar en el futuro. Y finalmente, sí, los precios de los fenómenos naturales actúan en forma positiva, impactando en las actividades empresariales. Esas serían las razones por las cuales va a afectar este desplazamiento de la curva de oferta. Y todo lo contrario va a provocar un desplazamiento. Si ustedes quieren, voy a utilizar, a ver, un color rojo. También se puede dar este fenómeno de S3, un desplazamiento hacia la derecha. Si yo proyecto este precio hasta encontrar aquí, va a haber el fenómeno que les decía. Voy a llevar acá E1 para que se vea mejor. Este es E1. Si yo proyecto siempre el inicial acá voy a encontrar el problema del, si la oferta se desplaza a la izquierda, manteniéndose en este caso la demanda constante, hay más ofertante, obviamente aquí se va a dar el problema del excedente. Esto es excedente. Y también va a haber una presión a que los precios, cuando hay excedente, bajen. Esto se acuerdan ya ustedes, hay una presión a la baja. Y por el lado de los ofertantes, también los ofertantes que no han podido vender van a presionar a que esto disminuya, se mueva sobre esta curva, y también los demandantes. Y finalmente se restablece este equilibrio como E3. ¿Qué tiene que darse para ello? Todo lo contrario de aquí. Aumentan los precios, mejora el nivel tecnológico, aumenta el precio de los bienes relacionados, hay un aumento en los números de ofertantes, hay una disminución del precio de los factores de producción y la oferta en el futuro aumenta, y hay una disminución de la presión de los fenómenos naturales. ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profesor. Bien, sigamos. Desplazamientos. Vamos a ver ahora desplazamientos simultáneos. Desplazamientos simultáneos de la curva de oferta y demanda. Desplazamientos simultáneos simultáneos de la curva de oferta y demanda. Bien. Vamos a ver dos escenarios. El primero, vamos a hacer que se desplacen simultáneamente tanto la demanda como la oferta, que también son situaciones que se pueden dar en la vida real. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio y equilibrio de mercado. Acá tienen la oferta 1 y la demanda 1. Voy a suponer que existen desplazamientos simultáneos de ambas curvas. Por ejemplo, que la demanda se incremente en una proporción
mayor que la oferta. Oferta 2. Todo lo que está con azul es el nuevo escenario. Para que se dé esta situación, por ejemplo, voy a pensar, podrían darse varias combinaciones, ¿no? Pero voy a pensar que aumente G, aumente los gustos del consumidor y disminuya el precio de los factores de producción, que ese es un escenario. Pero aquí ha habido un aumento mayor de los gustos del consumidor que el aumento que la disminución del precio de los factores de producción. En estos casos, el que manda para imponer el cambio en el precio es la curva que se desplaza en una proporción mayor. Si ustedes comparan, este es el desplazamiento de la demanda y este es apenas el de la oferta. ¿Quién se desplazó más? La curva de demanda. Esta es la que impone el nuevo precio y la cantidad en el mercado. Si nosotros analizamos de manera, de acuerdo al comportamiento del gráfico, vamos a ver de que el nuevo equilibrio se va a dar en este punto. Aquí va a haber un nuevo precio de equilibrio y una nueva cantidad de equilibrio. No obstante de que haya aumentado la oferta, como la demanda fue mucho mayor, va a definir el nuevo precio, la demanda, la curva que se incrementó en una proporción mayor, siempre. Entonces, este también es un escenario probable. Cuando nosotros teníamos, a ver, ¿qué ejemplo podríamos manejar acá? El caso de la mercado de computadoras durante la pandemia. Mercado de computadoras. Mercado de computadoras en el periodo versus pandemia COVID. Pandemia COVID. Este es un escenario precisamente de ello. Resulta de que ¿por qué aumentó de una manera mucho mayor la demanda que respecto a la oferta en la pandemia? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué hubo un incremento significativo de la demanda de computadoras durante la pandemia, chicos? ¿Por las clases virtuales? El trabajo desde casa virtuales. ¿Qué dice José Carlos? ¿Por las clases virtuales? ¿Cuál fue la razón del aumento de la demanda de computadoras durante la pandemia? Bueno, la causa fue básicamente de que las computadoras lo utilizamos como un medio de aprendizaje que antes no lo estábamos utilizando para recibir clases desde los chicos de kinder, escuela, colegio, universidad, etc. Segundo, que las computadoras se hizo un bien de primera necesidad porque las personas como no iban físicamente a trabajar, trabajaban desde su casa a través del teletrabajo, que lo determinó el gobierno. Además, durante la pandemia, el único medio con el cual, aparte obviamente el celular, uno podía hacer alguna actividad comercial, inclusive, era por medio de la computadora. Entonces, la demanda se incrementó de una manera muy significativa. ¿Y por qué la oferta no aumentó en la misma proporción? Porque no teníamos fronteras, las fronteras estaban cerradas, no se podía importar computadoras. Entonces, lo único que había era de la venta de los stocks, por eso la oferta se incrementó modestamente. ¿Y qué provocó en el mercado de las computadoras? Aumentaron los precios, ¿no?
Piense este incremento del precio versus el incremento de la cantidad demandada. El incremento, hubo evidentemente un incremento en el que fue mucho mayor que el incremento en el precio. Y eso ocurrió evidentemente en el campo, particularmente en el mercado de las computadoras. Ahora, para que no ocurra este fenómeno y no aumenten los precios, para que el mercado se mantenga en equilibrio, al menos el precio, debe este escenario me muestra un escenario donde el mercado de las computadoras, para que mantenga el precio, Ingeniero, su micrófono está apagado y la señal está baja. ¿mejoró cómo se escucha el audio? Yo se escucha, Inge. Sí, se escucha. Ya. Entonces les decía, este es un escenario que mostramos del comportamiento, por ejemplo, durante la pandemia del mercado de las computadoras, ¿no? Y eso se dio precisamente producto de que la demanda aumentó en una proporción mayor que la oferta, porque no se podía traer del extranjero, las fronteras estaban cerradas. Lo único que se hizo es sacar de los stocks lo que había para poder vender. Para que no ocurra, les decía, este fenómeno donde se aumenten los precios, porque si ustedes se fijan acá, este desplazamiento desproporcional de la demanda respecto a la oferta ha hecho crecer los precios, aunque también hay un incremento en la cantidad de equilibrio. Sin embargo, es posible en este caso regular esos incrementos haciendo de que el incremento de la o el desplazamiento de la demanda esté en sintonía con el desplazamiento de la oferta, o ambos desplazamientos sean iguales, de tal manera de que el precio se mantiene constante y solo aumenta la cantidad de equilibrio. Fíjense, el precio es el mismo y la cantidad de equilibrio aumenta. Este es el equilibrio 2 y este es el equilibrio 1. Entonces, de esta manera, nosotros podemos inclusive hacer un pronóstico, o se puede proponer que para que en el mercado no existan cambios en el precio y afecte al ingreso del consumidor, los cambios que se den tanto en la demanda y en la oferta deben en lo posible ser proporcionales, porque estos fenómenos obviamente lo que hacen es encarecer los precios cuando hay este incremento, o viceversa, pueden hacer que bajen los precios. Pero lo ideal es esto, ¿no? Que mantengan los precios para que tanto los demandantes y ofertantes estén de alguna manera beneficiados con ese fenómeno. Ahora, ¿qué variables tendrían que actuar aquí para que se dé esta situación? Cualquiera de estas que estamos analizando acá, por ejemplo, un aumento en el ingreso de los consumidores, se puede dar una mejora en el nivel tecnológico. Si las empresas mejoran su tecnología, pueden aumentar el nivel de oferta.
si existe un aumento en el ingreso del consumidor, esto también puede desplazarse a la derecha. La gente tiene más recursos para poder comprar. Y al mismo precio, obviamente, va a comprar al mismo precio, teniendo más ingresos, va a comprar más. La empresa con mejor tecnología va a poder producir mayor volumen, por eso desplaza también la oferta de S1 a S2. Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos avanzando. La eficiencia y el equilibrio del mercado. La eficiencia y el equilibrio de mercado. Bien. Habitualmente, chicos, podemos demostrar con los gráficos que hemos venido utilizando para mostrar el equilibrio de mercado el concepto de eficiencia. Si ustedes se acuerdan, en el plano empresarial, en el plano de una empresa, la eficiencia se refiere básicamente a las mejores decisiones que puede tomar una empresa en el campo de fabricar computadoras o desarrollar software. Pero concretamente, ser eficiente significa, en el caso de una empresa que desarrolla software, desarrollar mayor cantidad de software con la misma cantidad de factores de producción, con los mismos ingenieros, con las mismas máquinas, con la misma infraestructura. Desarrollar una mayor cantidad de software implica eficiencia. O reducir los tiempos para desarrollar un software implicarían también eficiencia. En el caso productivo, una empresa que fabrica computadoras es eficiente en la medida en que utiliza o fabrica mayor número de computadoras con la menor cantidad de factores de producción. Utiliza menos insumos, menos materia prima, menos tiempo, etc. Entonces, la eficiencia tiene que ver con la relación insumo-producto. Es decir, cómo yo obtengo una producción de menor costo en la utilización de factores de producción. Y precisamente eso muestra el equilibrio de mercado. Por eso se dice que este equilibrio de mercado que estamos analizando, que es un mercado de competencia, es eficiente en su sentido operativo. Cuando mostramos de que el equilibrio se determina a través de este gráfico, podemos decir de que este mercado de equilibrio es eficiente. Acuérdense que es un mercado de competencia donde van a operar ustedes como emprendedores en algún momento haciendo su empresa. No van a operar en un mercado oligopolista, es imposible por la cantidad de empresas que hay de desarrollo de software, de venta de insumos informáticos, va a ser un mercado de competencia. Este mercado de competencia, desde el punto de vista operativo, se dice que es eficiente porque se puede medir a través de estos triángulos que están acá el excedente del productor o del ofertante y el excedente
del consumidor. El excedente del consumidor. Bueno, y ustedes me dirán, ¿y qué es el excedente del productor y qué es el excedente del consumidor? Es el monto entre lo que está dispuesto a pagar el demandante y lo que realmente paga. Bueno, no van a entender si no explico con más detalle. Voy a suponer de que un consumidor en el punto A está dispuesto a pagar este precio por esta cantidad. ¿Sí? Está un consumidor de computadoras, un demandante, demanda una computadora a este precio, paga este precio por esta cantidad. Sin embargo, él, en condición de equilibrio, va a pagar un precio menor y va a poder comprar una cantidad mayor. Si ustedes se fijan en esta diferencia, va a pagar un precio menor y va a comprar una mayor cantidad. A ese beneficio que obtiene el consumidor al comprar en un punto de equilibrio se le llama excedente del consumidor y es la diferencia entre el monto de lo que realmente estaría dispuesto a pagar y lo que realmente paga y se puede cuantificar. Por eso se dice que este mercado es eficiente, porque en condiciones normales el consumidor estaría dispuesto a pagar este precio por esta cantidad. Precio 1 por esta cantidad 1. Pero en condición de equilibrio, fíjense ustedes, va a pagar un precio menor y va a poder comprar una cantidad mayor. Por lo tanto, se está beneficiando el demandante. De la misma forma, si yo analizo por el otro lado, con el caso del excedente del productor, analizando esa misma situación, si el ofertante estuviera dispuesto a ofrecer esta cantidad 1 a este precio 1, ¿no? En el punto A, un ofertante estaría dispuesto a recibir este precio para vender esta cantidad. Pero a través del excedente del productor puedo determinar de que existe una diferencia abismal entre lo que él está dispuesto a vender, entre lo que realmente va a recibir al vender en el precio de equilibrio. Fíjense el precio cómo aumenta. Aunque aumente la cantidad ofrecida, pero el precio va a aumentar significativamente. Eso significa que todo este espacio de acá, chicos, lo que está en el triángulo, en este triángulo rectángulo, se llama excedente del consumidor y todo lo que está dentro de este rectángulo, de este triángulo, perdón, implica el excedente del productor. En realidad, en un mercado de competencia, se benefician tanto el demandante como el ofertante, tanto el consumidor como el productor. Se benefician ambos tomando decisiones en un mercado de competencia. Obviamente, esto puedo calcular cuánto es el excedente del consumidor utilizando simplemente esta formulita básica. Para determinar el excedente del consumidor, yo puedo utilizar, algebraicamente puedo calcular multiplicando base por altura sobre 2 para determinar el área de este triángulo. De la misma manera, para determinar el excedente del productor, cuánto es lo que el beneficio real que obtiene el consumidor tomando decisiones en equilibrio, voy a obtener con la misma fórmula, base por altura sobre 2. Bien, hagamos un ejercicio para poder demostrar. Voy a suponer que yo tengo una función, a ver, ejemplo. Antes voy a borrar para hacerlo con más detalle.
¿Hay alguna pregunta de esto antes que lo borre? Lo que quiero que se fije acá son dos ideas, que cualquier persona, sea comprador o vendedor de software o de hardware en un mercado de competencia, ambos salen ganando. Por eso se dice que este mercado es eficiente. Ambos se benefician porque en condiciones normales, en cualquier punto de esta recta que tome decisiones, el consumidor estaría pagando un precio mayor al precio que realmente paga en equilibrio. De la misma manera, el ofertante estuviera recibiendo un precio mayor al precio que estaría dispuesto a ofrecer una determinada cantidad. Tanto el demandante como el ofertante se benefician precisamente tomando decisiones en un mercado de competencia, y precisamente este es el mercado que representa a la mayoría de los bienes o servicios en un mercado real, ¿no? Si hablamos de hardware, si hablamos de software, etc. Ejemplo. Sí. Yo tengo estas dos funciones, cantidad demandada igual a 6 menos precio de X y cantidad ofrecida igual a precio de X. Voy a determinar el excedente del productor y el excedente del consumidor. Determinar en ambos el excedente del consumidor y determinar el excedente del productor. El excedente, acuérdense que es el beneficio que obtiene por tomar decisiones en un mercado de competencia. Vamos a graficar rápidamente esto sin hacer tablita. Por ejemplo, para graficar voy a tomar en cuenta que el precio más alto es 6. Puedo utilizar intervalos de 2, 4, 6. 6, 4, 2, 0. Precio de X, y para la cantidad, si el precio es 0, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6 para la cantidad. Bien. Si el precio es 0, la cantidad demandada es 6. Perdón. Si el precio es 0, la cantidad demandada es 6. Si el precio es 6, la cantidad demandada es 0. La demanda va a ser esta línea recta. La oferta, si el precio es 0, la cantidad ofrecida es 0, va a partir de acá. Ahora, si el precio es 3, la cantidad ofrecida va a ser igual a 3. Y 3 va a ser esto. Y además que va a representar el equilibrio del consumidor. Oferta. Esto vendría a ser el excedente del consumidor. Y el excedente del productor vendría a ser toda esta área. Entonces calculamos primero el excedente del consumidor. Excedente consumidor va a ser igual base por altura sobre 2. Vamos a la base. La base es 3. La altura de 3 a 6, 3. Esto es 3 por 3, 9 sobre 2 igual a 4.5. Este es el beneficio que obtiene el consumidor por tomar decisiones, en este caso, en equilibrio. De la misma manera, como es un triángulo rectángulo, el resultado va a ser el mismo, excedente del consumidor. La pregunta es, ¿todos siempre se van a dar así en dos triángulos rectángulos iguales? No necesariamente, va a depender de la pendiente de la curva de demanda. Igual acá, base por altura sobre 2, que es igual a 3, la base 3 del ofertante. Acá hay 2 y acá es 3.
Y la altura también es 3. 9 dividido entre 2 igual a 4.5. Y esto es igual al beneficio. Entonces, como podrán ver, en realidad el gasto, en este caso, el gasto total del consumidor va a ser lo que está gastando. 3 por 3, 9. Precio por cantidad. El precio al tomar decisiones en equilibrio, acuérdense que este es el equilibrio. Esto es 3 y esto es 3. El precio que está pagando y cuánto está comprando. El gasto total es igual a 3 por 3 igual a 9. De la misma manera, el ingreso del productor, ingreso total, precio por cantidad. ¿Cuánto es el precio que va a recibir 3 y cuánto va a vender? 3 por 3 igual a 9. Si ustedes sacan la diferencia de 9 menos 4.5, lo que estaría gastando es 4.5. Restando de 9 estos 4.5 su beneficio, lo que realmente está gastando solamente es 4.5. Ese es el beneficio del demandante y también del ofertante. Bien, entonces esto muestra que sí, efectivamente, este mercado que estamos analizando desde un punto de vista gráfico, cuantitativamente se puede mostrar de que es en gran parte de los bienes, no solamente para hacer intercambio de hardware o de software, para N bienes en la economía, la mayoría de los bienes se operan de esta forma. Preguntas, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Bien, activen su cámara, por favor.